Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenos días, es una bendición poder saludarles. Bienvenidos a la casa del Señor. Pues vamos a estar tocando un tema que casi no se toca. No recuerdo haber predicado antes aquí de este tema. El día miércoles en el estudio de Proverbios estábamos tocando algo acerca de esto en Proverbios capítulo 5. No lo vamos a leer en este momento, de hecho tengo otro pasaje de base para ello. Pero el tema que vamos a estar viendo hoy, hermanos, es la urgencia de la pureza sexual. La urgencia de la pureza sexual es el tema que vamos a ver en esta hora, y yo espero que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. El miércoles yo les decía a los hermanos que estaban en el servicio de oración aquí que el tema de la pureza sexual no es solo tema de jóvenes, es tema de toda nuestra vida. Desde el momento en que empezamos a despertar en cuanto a la sexualidad que Dios nos ha dado, porque la sexualidad nos acompaña hasta el último día que nosotros vivimos en esta tierra. La situación de la pureza sexual tiene que ver no con la situación de nuestras hormonas, sino la situación del manejo de nuestras emociones, de sujetar nuestros deseos, de dominio propio en cuanto al Espíritu Santo, y tiene que ver también con el pecado que aún nos asedia, con el pecado que aún está en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver esta situación. La pureza tiene un valor, y un valor muy grande. Si tú vas por la calle y tienes mucha sed y llegas a un lugar donde hay un conocido, tocas a su puerta y pides un vaso de agua, y te dan un vaso de agua y te dicen: usted puede tomar libremente de este vaso de agua, es agua fresca, solo le advierto que tiene un 1% de agua de alcantarilla. ¿Te tomarías libremente ese vaso de agua? Solo tiene un 1% de agua de alcantarilla. ¿Qué quiere decir eso? Que es casi pura, que es casi limpia, pero por ese casi no es bebible esa agua. Entonces entendemos con este ejemplo que la pureza tiene un valor, y tristemente hoy día ese valor de la pureza no es apreciado por muchas personas. La pureza en el caso humano sí es desvalorizado hoy día. Hay personas, y en este mundo, en esta sociedad en que vivimos, que no aprecian la pureza, incluso que ven con ojos de rareza a aquel que se ha mantenido puro, aquella persona que se ha mantenido pura hasta cierta edad, en contra de la corriente de este mundo. Escuchamos esas frases, ¿verdad? O tal vez jóvenes entre sus amigos en la escuela han escuchado esto: es que no exageres, no hay que exagerar demasiado en esta situación. Pues no es que exageremos, es que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Así como vimos entonces en ese ejemplo del agua, que la pureza es importante en ese líquido que tomamos, que el Señor dijo que finalmente todo se va a la letrina, mucho más importante es la pureza en nuestra vida, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, y mayormente en el aspecto sexual. Quiero que nosotros veamos, el pastor John MacArthur enumeró 6 dogmas bajo los cuales vive esta cultura, dogmas permisivos para nuestra cultura posmoderna, y voy a leerlos, los voy a citar literalmente como el hermano MacArthur lo citó, y dice así: primero, las personas son básicamente buenas y todas las actividades, excepto las más atroces, deben tolerarse. Por lo tanto, prácticamente toda clase de actividad sexual consensual es buena, excepto el abuso de menores, especialmente si se considera el sexo como una mera forma de gratificación sexual. Este es un pensamiento del mundo, esta es una norma bajo la que vive el mundo. Si el sexo solo es algo gratificante, entonces basta con que todos estemos de acuerdo para hacer del sexo algo normal, sin restricciones, excepto aquellas cosas que son muy, muy malas, como menciona aquí, el abuso de menores. Y eso puede ser extremo, pero el mundo vive bajo esa filosofía hoy día, hermanos. Eso lo toman como verdad. Por eso les dije que el pastor enumeró 7 dogmas permisivos de esa cultura en la que vivimos. Segundo, dado que la actividad sexual no es sino una función biológica, porque así lo ve el mundo, solo una función biológica,
es normal y necesario abordarla sin restricciones morales de ningún tipo. A nuestros hijos en las escuelas les están enseñando ciertas restricciones para su sexualidad, pero no son restricciones morales. Son restricciones en el sentido de que ten cuidado, no vayas a embarazar a alguien o tu niña vayas a quedar embarazada. Son las únicas restricciones, hermanos, que están enseñando a nuestros hijos en esa libertad sexual en términos biológicos. Tercero, puesto que el sexo casual es simplemente otra forma de placer y diversión, está permitido el disfrute de la actividad sexual recreativa en cualquier momento y con cualquier pareja que lo consienta. Esto es como salir a la calle y hablarle a los muchachos de la calle a ver si se arma la reta de fútbol. Así sales a la calle y buscas a alguien, ¿quieres tener sexo conmigo? Adelante, órale. Eso es lo que el mundo hace. Sí. Bajo estas normas está viviendo. Cuarto, satisfacer el deseo sexual personal es una meta importante en la vida. Más importante que desarrollar relaciones personales con significado. O sea, no importa si te casas, si no te casas, si esa persona tú la consideraste para toda tu vida o no, tú puedes tener sexo o no con ella. Lo importante es que tú estés saciado, no que puedas vivir en un acuerdo mutuo llamado matrimonio para el resto de tu vida. Eso no es lo importante. No es importante si son tus amigos o si es la primera y única vez que veas a esa persona. Eso es lo que dice este enunciado, hermano. Quinto, la gratificación instantánea es más importante que demorar la satisfacción. Por lo tanto, la relación sexual prematrimonial es legítima y preferible a esperar hasta el matrimonio. En esa cultura, ya que lo único que importa es poder satisfacerse a sí mismo, entonces, ¿por qué retrasarlo en base a esperar un matrimonio? Podemos tomarlo. Sí, es como, pues yo quiero un café, ¿qué es más difícil? Es más difícil poner la olla de café, esperar que hierva y ya después agregarle el café para que se haga un café, que calentar el agua y echarle café instantáneo. ¿No? Así es comparada una relación sexual prematrimonial con esperarte hasta que llegue el momento en los términos de Dios para disfrutar de eso. Y es lo que el mundo está enseñando. Sexto, el intercambio sexual placentero es el factor más importante para determinar una buena relación marital. Así pues, las primeras etapas de cualquier relación romántica deben incluir el sexo. La pareja debe vivir para determinar la compatibilidad sexual y la satisfacción antes del matrimonio. Entonces, se ha convertido la gratificación sexual como parámetro para ver si nos casamos o no nos casamos. Ya no es la voluntad de Dios. Ahora es qué tan bien, qué tan satisfecho puedo estar yo en esta relación sexual. Si la persona me satisface, entonces sí puedo pensar en una vida con esa persona. Si no me satisface, pues vamos a seguir probando. Ahora, yo creo que de entrada nosotros, tal vez los que estamos casados, hemos entendido esto, que la relación sexual no es lo más importante, no es el factor más importante dentro del matrimonio. Es importante, sí, pero no es la más importante. Entonces, podemos decir, hermanos, que estos 6 enunciados que dije es la ley para la sexualidad de este mundo. Esos son los parámetros que el mundo está viviendo, que a nuestros hijos le están enseñando en pláticas, en chistes, en las escuelas, los amigos de la calle, y muchas veces están sometidos a esta presión de grupo. Pero no solo nuestros hijos, también nosotros los adultos enfrentamos esta lucha si no estamos conscientes de estos parámetros, ¿verdad? Porque a lo mejor nunca los habíamos oído de esta manera y todos juntos sí hemos podido nosotros tener sobre nuestras vidas cierta presión de estas cosas.
Los amigos en el trabajo, oye, mira, aquí está la compañera, le gustas, ¿por qué no vas con ella? Oye, compañera, tengo un número, échame una llamada y platicamos. Estaba empezando a leer un libro, La batalla de toda mujer se llama ese libro, y describe la situación de una mujer que estaba casada, pero que de vez en cuando ella tomaba el teléfono y le hablaba a un amigo porque le gustaba platicar con ese amigo. Iban a un café, nunca se fueron a un lugar solo, siempre se fueron a un café, pero le gustaba a ella, satisfacía en su interior, ¿sí?, el poder platicar con un amigo. Y hermanos, aunque esto parezca increíble, a la luz de la Biblia nos enseña que por ahí empieza una situación de impureza sexual. Porque vamos a ver que la pureza sexual no solo tiene que ver con el acto físico de la sexualidad, sino que implica más cosas en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Entonces, en contraste con estos 6 parámetros que he enunciado, que el hermano MacArthur ha enunciado, conforme vive el mundo, vamos a ver nosotros algunas verdades bíblicas relacionadas con la pureza sexual. Es necesario que entendamos también esas verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque pueden surgir preguntas como estas. ¿Cuáles son las normas, los límites para una perspectiva de la sexualidad saludable y natural en una cultura enloquecida sexualmente? ¿Realmente hay normas que definen cómo debe ser la sexualidad que vivimos? ¿Cuáles son esas normas? ¿Las sabes? ¿Has entendido ellas? Otra pregunta. ¿Es cierto que los cristianos son generalmente puritanos y están básicamente en contra de todo disfrute sexual y de las expresiones físicas de la sexualidad, excepto para la propagación o la procreación de la raza? ¿Realmente como cristianos, dice esta pregunta, solo tomamos el sexo para reproducirnos y en otra situación todo eso está prohibido o es malo? ¿Qué tan relevantes son los estándares bíblicos sobre la sexualidad humana ahora que tenemos antibióticos para tratar las enfermedades de transmisión sexual y que tenemos también métodos anticonceptivos y abortos legales para tratar con esos embarazos no deseados? ¿Cómo manejamos ahora esta situación de nuestra sexualidad, ya que se pueden remediar algunas de las consecuencias por una vida de inmoralidad? Otra pregunta. Alcanzamos un punto en nuestros días en el cual las actitudes hacia el matrimonio le permitirán a los cónyuges, descartarse el uno al otro cuando hayan crecido más que sus parejas, tan fácilmente como cambiamos nuestro ropero o estilo de peinado. Eso es muy cierto, ¿sí? En vista del crecimiento, del desarrollo, de la cultura, de la mentalidad humana, ahora se me permite a mí, si ya no estoy satisfecho con mi esposa, deshacerme de ella, divorciarme de ella o dejar de vivir con ella a mi antojo. Y esto no es nuevo, me recuerda a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y con el que ahora vives, o sea, era el sexto. ¿Qué dice el Señor? No es tu marido. Entonces, eso no es nuevo, pero legalmente hoy ha tenido mucho auge. Otra pregunta que tal vez consideremos es esta. ¿Es cierto que las personas que evitan el compromiso del matrimonio son más libres para amar que quienes entran en este pacto? Y ojo, muchachos, jovencitos, ¿sí? Porque tal vez sus padres ya están casados o llegaron ahí y conocieron el evangelio y decimos, pues ahora aquí nos quedamos, ¿verdad? Pero a ustedes les harán invitaciones, ¿sí?, de vivamos juntos, de vente, vamos a ver si funciona. Oye, mira, tus papás se pelean y eso que están casados. El amor no lo determina un papel, no es a cuánta gente queremos agradar, con que nos agrademos a nosotros. Todas esas cosas entran en esto. Realmente una persona dos personas que no están casadas pueden disfrutar del amor más libremente que 2 personas que sí están casadas. Ese es un paradigma, una filosofía hoy día. Y consideremos la última pregunta. ¿Es la moralidad bíblica realmente relevante en nuestra cultura posmoderna?
Realmente la moralidad que enseña la Biblia va a encontrar cabida, va a encontrar un lugar en la manera de vivir de nuestra cultura. Déjame decirte esto, nunca la ha encontrado. La moralidad bíblica siempre ha chocado con la forma de pensar, de vivir y de actuar de la humanidad. Ahora, pensamos que estamos viviendo el momento moral más terrible de la humanidad. No lo estamos viviendo, hermanos. La época en que el apóstol Pablo escribió sus cartas, Romanos, Segunda de Tesalonicenses, una carta que vamos a estar tocando, era una época terrible donde no había freno a la inmoralidad en ninguna persona, en ninguna sociedad. Hoy día nosotros, gracias a la misericordia de Dios, tenemos los principios bíblicos esparcidos en muchos países del mundo, en la vida de cristianos comprometidos con las Escrituras, que han puesto un freno a todo el desborde de la inmoralidad del ser humano. Por lo menos tenemos países, ¿verdad?, que en su mayoría son cristianos, donde hay una oposición abierta a toda esta inmoralidad sexual en la vida de las personas. Entonces, esas preguntas nos hacen pensar a nosotros, ¿realmente entonces el sexo es malo? ¿Cómo debemos nosotros ver la situación de nuestra sexualidad? Todos, hermanos, tenemos sexualidad, porque somos hombres o somos mujeres, ¿sí? Y Dios nos ha creado con el fin de compartir nuestra vida con el sexo opuesto de una manera exclusiva y hermosa que se llama matrimonio. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto al sexo? La primera cosa que la Biblia nos enseña, hermanos, es que el sexo no es malo. El sexo no tiene nada de malo en el diseño de Dios. Dios declara que las relaciones sexuales, ¿sí?, deben ser solo para un hombre y una mujer en un matrimonio, y deben permanecer esas personas casadas para toda la vida. Ese es el diseño de Dios para el ser humano y para disfrutar libremente, ampliamente y bendecidamente su vida sexual. Se llama matrimonio. Dios lo ha encerrado en ese marco que está ahí. Efesios capítulo 5, versículo 31, dice de la siguiente manera: porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está, ¿sí? Efesios 5:31. Dios dice, ha diseñado el matrimonio, una relación exclusiva entre un hombre y una mujer, ¿sí?, que se separan de sus hogares, se unen en matrimonio y se unen en una sola carne. ¿Sí? Dios diseñó el sexo para que fuera placentero, pero también dijo que estaba reservado para el matrimonio. Fue parte de las bendiciones de Dios cuando creó al ser humano. Génesis 1, 27 y 28 nos enseñan en la creación de Dios cómo Dios dio al hombre esa bendición de disfrutar sexualmente de su pareja. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí tenemos el diseño completo, varón y hembra. Y la Biblia, cuando habla de matrimonio, se va a referir a esa unión en esos dos sentidos, un hombre y una mujer, no de la manera pecaminosa y tergiversada que la humanidad está viviendo, dos hombres, dos mujeres, no, de esa manera no, un hombre y una mujer. Y los bendijo Dios. Y bajo esta palabra bendición, viene todo lo demás que dice ese versículo 28. Bajo la bendición de Dios está entonces el que el hombre fructificara y se multiplicara. La palabra fructificar habla de crecimiento, de desarrollo, habla de disfrute en esta vida. Y la palabra multiplicaos habla de la propagación de la raza humana. Y estas dos cosas solo se pueden lograr en plenitud en el matrimonio bajo la relación sexual. Y la relación sexual en el matrimonio es la expresión más íntima y más profunda del amor que esas dos personas se tienen. Y que lo han legalizado en los términos de Dios bajo sus principios. Entonces vemos cómo Dios dio al ser humano
en su sexualidad una bendición muy grande. Y fue algo que al final de su creación el Señor dijo que era bueno de una manera muy grande. Entonces, el que tú, que estás casado, puedas disfrutar de una relación sexual con tu esposa es algo que Dios ve como bueno. De hecho, déjame decirte, si tú te niegas abiertamente a la relación sexual en tu matrimonio con tu cónyuge, seas hombre, seas mujer, estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. Ahora, no me malentiendan y vayan a llevar esto al extremo de decir, ya ves, tú me tienes que complacer siempre. No, porque vamos a ver un pasaje y en 1 Tesalonicenses 4, donde dice el apóstol Pablo que no debemos ser como los demás gentiles que no conocen a Dios, que viven con su esposa en concupiscencias. Entonces, ahí también la palabra tiene una directriz para cómo nosotros vivir nuestra sexualidad en el matrimonio, pero de manera amplia vemos que Dios la creó como algo bueno para el ser humano. En Génesis 2:25 dicen entonces que estaban el hombre y su mujer, Adán y Eva, desnudos y no se avergonzaban. Para ellos, en la pureza en la que Dios los creó, era algo grato el poder estar así. Y Dios ha diseñado que para el matrimonio el poder disfrutar el uno del otro, aun físicamente, sea algo grato delante de sus ojos. Eso dice la palabra de Dios del sexo. Pero también dice que a pesar de lo que defienden muchas personas y culturas hoy día, la pureza sexual es para nuestro propio beneficio. El que nos mantengamos puros sexualmente hasta llegar al matrimonio y aún en nuestro matrimonio hasta el final de nuestros días, hermanos, es algo benéfico para cada uno de nosotros. Dentro de los límites del matrimonio, el sexo es un regalo agradable y hermoso que Dios nos ha dado. La actividad sexual fuera del matrimonio, entonces, es una perversión de algo que Dios hizo bien. Y quiero que vayamos ahora sí a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, este capítulo de Proverbios por lo menos está dividido en 3 secciones y no se las voy a dar estas 3 secciones, ya las di el día miércoles aquí a los hermanos que estuvieron, pero sí quiero mencionar algo importante de este capítulo. En los versículos 1 al 14 se describe gráficamente los resultados de una impureza sexual o de vivir sexualmente impuros. Dicen así: hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Lo que describe aquí Salomón, ¿sí?, son los dolores que atraviesan aquella persona que vive en inmoralidad. Ese sujeto aquí, el que se refiere como mujer extraña, es una figura que el escritor toma para hablar de la inmoralidad, de cómo dice sus palabras son como la miel, habla dulzura, promete buenas cosas, y así es el placer sexual fuera del matrimonio. Te promete grande satisfacción, te promete riqueza, dulzura, deleite. Pero dice la palabra que finalmente te lleva a la destrucción, te lleva a la soledad,
te lleva a que la gente pueda hablar mal de ti, te deshonra, dice la palabra. Incluso dice la palabra que puedes ser presa de gente que te va a chantajear con divulgar tu secreto, por lo cual tu trabajo o la fuerza de tu trabajo va a estar empeñada en ellas. Son consecuencias de la inmoralidad sexual, hermanos. Y eso es real. Es lo que nos dice la primera parte de Proverbios capítulo 5. La segunda parte, versículos 15 al versículo 19, expone cuán pleno y satisfactorio puede ser el placer sexual genuino dentro del matrimonio, como Dios lo ha diseñado. Versículos 15 al 19 leemos: bebe el agua de tus mismas cisternas y los raudales de tu propio pozo. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente dice, no te metas con la mujer extraña. Aquí dice, en tu casa tienes con qué satisfacer tus necesidades y deseos sexuales. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. A la mujer le dice, tienes tu esposo, y al varón le dice, tienes tu esposa. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Versículo 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Aquí, hermanos, habla realmente de la intimidad que debe tener la situación de la relación sexual matrimonial. Es exclusiva, no es algo que vamos a andar divulgando, no es algo con lo que vamos a bromear fuera. Tú vas a cuidar a tu cónyuge para ti solo y ella o él te va a cuidar a ti para ella o él solo. Son exclusivos, ¿sí? Versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto nos lleva a pensar que no tenemos nosotros por qué caer en adulterio de ningún tipo. ¿Sí? Alégrate con la mujer de tu juventud, sé fiel, sé leal a tu pacto en la juventud, a tu pacto matrimonial es la idea. Versículo 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y esa palabra recréate tiene la idea de disfruta sexualmente de tu cónyuge. ¿Para qué vas a andar buscando caricias en otro lado? ¿Para qué vas a andar buscando, verdad, un roce de manos, un abrazo? Como aquella mujer, unos oídos que la pudieran escuchar si en su casa tenía quien la puede escuchar. Lamentablemente a veces como matrimonio no funcionamos de esta manera y no pensamos que todas nuestras actitudes en el día, que todo nuestro comportamiento tiene que ver con ese deleite sexual que se necesita. Nosotros los hombres, los varones, somos diferentes a las mujeres en cuanto a la respuesta física a la sexualidad. Somos más visuales y tenemos una excitación más rápida que las mujeres. Y las mujeres necesitan ser preparadas, tal vez a lo largo de una semana, a lo largo de un día, para poder dar como recompensa al final esa gratificación sexual que en el matrimonio se requiere. Y esto es así, ¿sí? Por eso muchas mujeres que sus maridos no las entienden, que sus maridos son algo duros, groseros, o que no han captado esta diferencia que hay y esperan que responda igual, andan buscando a esas mujeres un hombre que las entienda, que las oiga. Un hombre que no terminen en una relación sexual, pero que las pueda abrazar, que les quiera dar ese calor que necesitan. ¿Por qué? Porque no lo están recibiendo. Y sin embargo, como yo dije al principio, esto ya es impureza sexual. Y debemos de tener cuidado con ello. Dice el pasaje que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y que encuentres deleite en tu esposa, en tu mujer. Es lo que nos enseñan esos versículos, hermanos. Entonces, la relación sexual y el deleite de la sexualidad en el matrimonio es una gran bendición de Dios, es un regalo de Dios que nosotros debemos disfrutar. Cuando nos enfocamos entonces en las preguntas al principio, nosotros podemos responder, no somos gente puritana que no tiene nada que ver con el gozo del sexo. Dios nos lo ha dado para disfrutarlo.
y disfrutarlo de una manera correcta, sin que tengamos en nuestra mente, en nuestra conciencia, cicatrices de algo malo que hicimos antes de casarnos. Y si ese es tu caso, no te desesperes, porque en Dios hay restauración. Sí. Pero hemos visto entonces que la Biblia nos enseña que la sexualidad, que el disfrutar de nuestra sexualidad no es mala, siempre y cuando esté dentro de los términos de Dios. En segundo lugar, la pureza sexual es requerida durante toda la vida, no solamente para nuestros jóvenes. A veces decimos, ¿verdad? Tú tienes que conservarte puro hasta que te cases y digas sí. Fui censurado muchas veces en la preparatoria. Tenía compañeros que platicaban acerca de sus conquistas. Tenía un compañero que éramos algo cercanos, tuvimos cierta amistad en la preparatoria, y él siempre decía que tenía muchas mujeres, sí, y una de ellas era casada, pero a esa mujer casada ya mayor le gustaba más estar con él que con su marido, y era lo que decía. Decía, ¿y tú? No, pues yo ni novia tengo. Sí, y era la burla porque sexto semestre de bachiller y era el único que no había tenido una relación sexual en mi salón. Ni las muchachas, sí, podían decir que no habían tenido relaciones sexuales. Sexto semestre de bachiller. Y esto es lo que el mundo hace. Y se burlan, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, pues me voy a conservar puro hasta que me case. Hermano, hermana, joven, que me escuchas, tú tienes que conservarte puro sexualmente toda tu vida. Toda tu vida. Entonces entendemos con esta frase que la pureza sexual no significa solamente virginidad sexual. La pureza sexual va más allá de la virginidad sexual, porque tú puedes ser virgen sexualmente, pero puedes ser impuro sexualmente al mismo tiempo. Y eso es terrible. Y ese es el engaño del diablo en la esfera física en la que vivimos. Ok, mientras tú no tengas una relación sexual, tú estás bien con Dios. No es cierto. Si tú caes en las cosas que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces piensa, hermano, que eres casado, sí, que tú te tienes que mantener puro sexualmente aún dentro de tu matrimonio, donde puedes disfrutar de tu sexualidad. Algunas personas piensan que el asunto entonces es el uso apropiado de la sexualidad. Solo es un problema de adolescentes. No es así. Cada vez más personas de todas las edades se ven involucrados en problemas de tipo sexual. Incluso vamos a ver que aquellas personas que tal vez no están teniendo una relación sexual ilícita, pero que están propiciando en otros algo así, están en impureza sexual. ¿Sí? Están en impureza sexual. Entonces debemos de tener cuidado con esa situación en la edad que nosotros tengamos. La pureza sexual, entonces, no solamente también es requerida durante nuestra vida de soltería. La pureza sexual es requerida también en nuestra vida matrimonial. Y vamos al pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Nuestra pureza sexual tiene mucho que ver, hermanos, con nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al versículo 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo les está diciendo, ustedes vieron en nosotros un ejemplo de vida, y un ejemplo de vida en cómo agradar a Dios. Y así como nosotros vivimos entre ustedes agradando a Dios, ustedes tienen que crecer más y más en esta manera de vivir, de agradar a Dios. ¿Sí? Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Sí, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Entonces tú puedes estar en el papel de decir, pues para mí no es mucho de esto. Bueno, aplícate lo que dice el versículo 8. El que desecha esto, desecha a Dios y no a hombre. ¿Por qué? Porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. De lo que estamos hablando es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Porque dice el versículo 3 que esta es la voluntad de Dios para nosotros, la santificación. Y Pedro dice que nosotros debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Y nuestra sexualidad es parte de esa toda manera de vivir. Entonces, nos dice la palabra del Señor aquí que Dios requiere de nuestra pureza sexual. Y Pablo está hablando aquí no solo de los que son solteros, sino también de los que son casados. Por eso dice el versículo 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Si Pablo estuviera hablando de los solteros, no les estaría diciendo que ellos tuvieran a su propia esposa en una vida sexual santa. Porque los solteros no están casados. Y muchos de los solteros todavía no tienen novia, ¿verdad? Por lo menos legalmente. A lo mejor tienen novio o novia clandestinamente. Ya le toca a los padres averiguarlos. ¿Sí? Pero esto que dice, lo dice tanto a personas que no están casadas como a personas que están casadas. Así que la pureza sexual no es algo que solo se deba mantener mientras uno es soltero. La pureza sexual se debe mantener aún en nuestro matrimonio, en el hogar. Y dice entonces que en el hogar nuestra pureza sexual debe ser totalmente diferente a los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Y hermanos, muchos matrimonios, personas que están casadas, hoy con su esposa están viviendo en inmoralidades sexuales. ¿Han oído el término swingles? ¿Sí? Un grupo de singles se reúnen en un lugar, llegan a ese lugar, matrimonios, ¿sí? Se reúnen en un lugar y ahí en ese lugar intercambian parejas. Ellos están casados, pero están reuniéndose con otras personas para intercambiar a su esposo, su esposa. Esa es una inmoralidad sexual. ¿Sí? No se diga del adulterio. Hay esposos, hay matrimonios, hombres y mujeres, porque esto ya no es exclusivo de los hombres, antes tal vez lo era, que en su vida de casados están cayendo en el uso de la pornografía. En el uso de la pornografía, hombres y mujeres, cristianos, ¿sí? Se están dando al uso de la pornografía. ¿Qué es eso? Eso es impureza sexual dentro del matrimonio, ¿sí? Hay hombres y mujeres casados que lamentablemente iniciaron su vida sexual en su juventud, en su adolescencia, a través de la práctica de la masturbación. Y ahora en su matrimonio siguen practicando la masturbación como una manera de satisfacerse, incluso a veces como una manera de prepararse para la relación sexual con su esposa. ¿Qué es esto? Esto es inmoralidad sexual. Swingles.
Luego se la deletreo. ¿Sí? Estas son prácticas inmorales dentro del matrimonio. ¿Sí? No se digan los amiguitos, las amiguitas que cada uno de ellos puede tener. Entonces estamos viendo cómo la pureza sexual no es solo requerida en la soltería, es requerida a lo largo de toda la vida. Estos pecados son reales, hermanos, en muchas personas, en muchos matrimonios cristianos. Por eso Pablo lo dice, sí, hace casi 2000 años, hermanos, que Pablo escribió esto, porque la cultura en Tesalónica era una cultura inmoral, era una cultura donde aún la religión tenía prácticas inmorales, indecentes, dentro de su propia adoración idolátrica. Entonces, como les dije, no había un freno. Hoy día, la religión y el cristianismo puede poner un freno a la inmoralidad. Pero en aquel día, ninguna religión ponía freno a la inmoralidad. Incluso propiciaba la inmoralidad sexual dentro de la sociedad. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en esto. Si nosotros no cuidamos esos aspectos de nuestra sexualidad, llegaremos a lo que se conoce como la promiscuidad sexual. Y preguntaba a los hermanos el miércoles, ¿qué es la promiscuidad sexual? Y pensamos que una persona promiscua es un niño que empieza su vida o su despertar sexual a muy temprana edad. La promiscuidad sexual no es exclusiva de la infancia. La promiscuidad es aquella conducta que va en contra de las buenas costumbres y se caracteriza por su inmoralidad o indecencia, generando conflictos dentro de su propio entorno por su inestabilidad en pareja. Y un niño no tiene pareja, pero una persona que es promiscua sexualmente y es adulta tiene pareja, ¿sí? ¿Y que vive? Vive indecentemente, vive fuera de las normas de la moralidad. Pero el mundo ha extendido esas normas y casi las ha desaparecido. Entonces, ya muy pocas personas se consideran promiscuas en ese sentido. Ahora es lo normal. Pero nosotros debemos de conservar esas normas, hermanos. Sobre todo porque la promiscuidad es totalmente lo contrario a la inmoralidad sexual. Sí. La promiscuidad, es totalmente lo contrario a la pureza sexual. ¿Qué es entonces la pureza sexual? La palabra pureza significa estar libre de imperfecciones o de mezclas. Y podemos definir la pureza sexual como estar libres de imperfecciones o de impiedad sexual. Una persona pura sexualmente es aquella que se mantiene limpia de pecado sexual en cualquier manifestación del mismo. ¿Sí? Libre del pecado sexual en cualquier manifestación que el pecado sexual se pueda ver. Eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿cuáles son los pecados implicados dentro de la impureza sexual? Y esta lista, hermanos, es grande, pero no es exhaustiva, ¿sí? Quiere decir que tal vez algún pecado se me fue en esta lista, pero escúchenla. Y tal vez esto haga que nos ruboricemos, tal vez esto haga que una voz llame a nuestra conciencia y nos despierte a ver que tal vez alguna conducta, alguna actitud, algo que estamos haciendo, nos demos cuenta que está dentro de la impureza sexual. ¿Sí? ¿Qué pecados entonces están implicados en la impureza sexual? Fornicación, adulterio, homosexualidad, la pedofilia, el transvestismo, hombres que se visten como mujeres o mujeres como hombres, una amplia variedad de perversiones eróticas y pornográficas, orgías, el rapto con fines sexuales, que nosotros conocemos como el trato de blancas, ¿sí? Esa persona que la rapta tal vez no está practicando adulterio o no vive ni siquiera en unión libre, está casado y es fiel a su esposa, pero está secuestrando a alguien para venderla con fines sexuales. Aquellos que manejan las casas de citas, aquellos que manejan los hoteles o moteles donde las parejas llegan a tener prácticas sexuales, ¿sí? El incesto, la sodomía, toda concupiscencia contra naturaleza. Estaba escuchando la radio y allá en Tlaxcala se van a hacer nuevas leyes en contra de la zoofilia. ¿Sabes qué es la zoofilia? El sexo con animales, ¿sí?
¿Te parece horrendo? Así vive nuestra sociedad. ¿Sí? La zoofilia. Todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros, todas las conversaciones impuras, así como el prestarles atención a las pláticas impuras de otras personas, esos chistes lascivos, miradas lascivas, lo mismo que el comportamiento ligero, o sea, el andar coqueteando ahí con todo mundo, con las personas, tu forma de vestir también sin modestia, la prohibición de los matrimonios lícitos y la autorización de los matrimonios ilícitos, en nuestro caso los matrimonios gay, aceptar, tolerar, cuidar casas públicas o frecuentadas con fines sexuales, votos que te enredan en una vida soltera inapropiada, la dilación la dilación indebida del matrimonio, ¿qué quiere decir? El uso indebido del sexo en el matrimonio, tener más de un cónyuge a la vez, el divorcio injustificado, la falta o la deserción del matrimonio, perdón, la ociosidad que te lleva a la lujuria, la glotonería, la borrachera, compañías impuras, el escuchar canciones indecentes, el leer los libros con contenido inmoral, el observar, para que te gratifique pinturas o imágenes que contengan cuestiones indecentes, los bailes y los juegos lascivos, eróticos y todos los demás actos de impureza que te pueden provocar o excitar algo sexualmente. Todo eso está incluido en los pecados que revelan una vida o una conducta inmoral. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y después vamos a ver otro pasaje en el capítulo 18. Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante. ¿Has cometido adulterio? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Sí, ese es uno de los mandamientos del decálogo. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está el Señor Jesucristo aquí enseñando que es un adulterio? Dice la hermana Patti, tus pensamientos en la mente con respecto a una mujer, a un hombre, ciertamente. Una mirada lasciva, una mirada con deseo de esa mujer, una mirada que se pierde siguiendo a esa persona que tal vez no conozcas, nunca has visto, pero ya en tu corazón le diste una pequeña cabida y trajo satisfacción a algo dentro de ti. Así de susceptibles, hermanos, somos al pecado sexual, a la inmoralidad sexual, que empieza en los pensamientos, en los deseos del corazón de una persona, ¿sí? Entonces, la inmoralidad sexual, como yo lo dije, o la impureza sexual, no tiene que ver solo con mantenerte virgen al matrimonio. La impureza sexual puede estar presente en tu vida, en la manera en que te vistes, en cómo miras a las personas, en cómo hablas, en los chistes que dices, en los pensamientos que tienes, y aun cuando te deleitas en situaciones pasadas en tu vida que te trajeron gratificaciones sexuales. Todo eso está implícito dentro de la impureza sexual. Y todo eso habla de un desorden en el corazón. ¿Y qué es la contraparte de esa? Dice, regresando a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Que vivamos nosotros en santidad. Sí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
La NBI traduce esta palabra fornicación como impureza sexual, que te apartes de la impureza sexual. La palabra fornicación aquí no solo expresa el pecado sexual fuera del matrimonio, aquí involucra cualquier conducta indecente, inmoral, en que una persona se puede ver entremetida. Pablo expresa entonces que esa es la voluntad, la determinación, lo que Dios ha decretado para la vida del cristiano, es que no viva, no practique la impureza sexual. Literalmente que se mantenga alejado, que guarde su distancia, que evite, ¿sí? Que evite como algo arriesgado en cuanto a la muerte, la inmoralidad sexual. O sea, es risible, hermanos, y es de pensarse que hoy muchos cristianos están encerrados en su casa porque no se quieren morir por el COVID, pero están viviendo en pecados sexuales. No les preocupa entonces la muerte, la contaminación de su alma. Y como ya vimos en Proverbios, el libro de Proverbios nos habla mucho de esto. Y quiero citar algunos principios que podemos encontrar en el libro de Proverbios para guardar nuestra vida de esta inmoralidad sexual. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 19, nos dice que una vida de sabiduría nos libra de la impureza sexual. Y la sabiduría empieza con el temor a Dios en nuestro corazón, ¿sí? La impureza sexual solo genera destrucción. Proverbios 2, 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces la palabra de Dios aquí en Proverbios nos advierte de esa conducta impura. Nuevamente habla de la mujer extraña. Entonces la sabiduría nos guarda de la impureza sexual. En Proverbios 5 ya vimos que no debemos acercarnos al foco de la tentación y al peligro que supone la mujer extraña, que debemos alejarnos de ella. Ese padre que está enseñando en Proverbios le está diciendo a sus hijos que se alejen de la mujer extraña. Así, aléjate de todo aquello que pueda ser un foco de tentación en el aspecto sexual de tu vida. Échalo fuera. Si la música que oyes es su problema, deja de oír esa música. Si los programas que ves en la televisión son el problema, deja de ver esos programas. Si las pláticas que tienes con ciertos amigos son el problema, evita esos amigos. Mantente lejos de ese foco de tentación. En Proverbios 6, 23 al 26, se nos dice que las instrucciones sabias bajo el temor de Dios son nuestra guarda contra la promiscuidad sexual. Proverbios 6, 23 al 26. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué te guarda de eso? Dice aquí, la instrucción, el mandamiento de Dios, la enseñanza. ¿Y quiénes son los primeros responsables de enseñar a sus hijos en cuanto a educación sexual bíblica? Los padres. Lee Proverbios capítulo 5 y hasta el capítulo 7, toda esa sección habla de la inmoralidad sexual, de los peligros. Y vas a ver que varias veces se repite esta frase, hijo mío, hijo mío. De hecho, hay un versículo donde se manda atención al hijo a prestar atención a lo que dice el padre y a las recomendaciones de la madre. O sea que son los padres en conjunto los que deben enseñar a sus jóvenes, a sus hijos, lo que Dios espera de la pureza sexual. ¿Sí?
No esperemos a que llegue alguien en la escuela dominical o algún amigo en la iglesia y le enseñen, no. Es una responsabilidad de nosotros los padres el poder darle instrucciones sabias a nuestros hijos que lo guarden de las inmoralidades sexuales. ¿Por qué es importante la pureza sexual? Cuatro cosas. Número 1, porque es un mandamiento de Dios, como lo vemos aquí en 1 Tesalonicenses. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos puros sexualmente. Número 2, porque el sexo es mucho más que solo físico. ¿Sí? Es importante mantener la pureza sexual porque el sexo es mucho más que solo una situación física. Es un acto espiritual con consecuencias físicas, consecuencias espirituales, consecuencias sentimentales, consecuencias sociales y aún consecuencias legales. Sí, muchacho, si eres mayor de edad y tienes relaciones sexuales con una muchacha menor de edad, ten cuidado porque sus padres te pueden demandar. Sí, te pueden demandar por violación a un menor. Tiene consecuencias legales. Sí. Allá en el seminario en Córdoba, donde estudié muchos años, en una época tuvimos un problema. Empezó cuando el seminario era exclusivo de varones, ¿sí? Exclusivo de varones para puros muchachos, y pasó con la ropa de las hermanas, de las esposas de los maestros. Cuando lavaban y tendían su ropa, cuando iban a recoger su ropa, ya les faltaba ropa interior. ¿Sí? Se habían robado la ropa interior de las hermanas. Después, cuando llegaron las señoritas, empezó a pasar lo mismo con las señoritas. ¿Quién se la robaba? Nunca supimos quién fue, pero eso pasaba. Ahora, ¿por qué se la robaban? Ese es el punto. Decían, en ese tiempo los mayores, había un pervertido sexual que se estaba robando la ropa para satisfacerse sexualmente. Eso pasa, te lleva a robar, te puede llevar a delinquir, a abusar de una persona. Sí. Entonces, no cuidar nuestra pureza sexual tiene implicaciones emocionales. Una persona que ha vivido en una promiscuidad sexual terrible es una persona que va a tener, si llega la gracia de Dios a su vida, muchas heridas, muchas luchas en su mente, en su conciencia, que Dios puede sanar, pero si no llega, muchas personas terminan en suicidio, o muchas personas se quedan atrapadas en esa vida, y por más que otros quieran ayudarles, no pueden salir de ahí. Otros incluso llegan a esclavizar a otros a un mismo estilo de vida. Es terrible. Es terrible, hermanos. Y no se diga las responsabilidades espirituales en cuanto a Dios por todas esas prácticas. Entonces, tiene muchas consecuencias porque no solo es físico, es emocional y es espiritual. Un matrimonio que se une en una relación sexual tiene la máxima expresión de unidad física, emocional, sentimental y espiritual, ¿sí? Con respecto a Dios en su vida, en esa unión sexual. ¿Por qué es importante la pureza sexual? En tercer lugar, porque la Biblia deja claro que el sexo tiene un marco de referencia y es el matrimonio. Jóvenes, ¿sí? Decía una persona antes, no se quieran comer el sándwich antes del recreo. ¿Sí? No quieran adelantar su vida. Cantares lo dice de esta manera: no hagas velar el amor hasta que quiera, hasta que sea su tiempo. La experiencia nos dice que una fruta cortada de un árbol, cuando está verde, ¿sí?, no va a tener el sabor, la dulzura que debería tener cuando se madura en el árbol. O sea, van, nuestras mamás compran la fruta en el mercado y mucha de esa fruta la cortaron verde. Y no te sabe, no sabe rico, está fea, está paluda. Así es cuando quieren adelantar su vida sexual antes del matrimonio. Espérense al matrimonio. En cuarto lugar, porque el que peca sexualmente, dice la Biblia, peca contra sí mismo también. 1
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y versículo 18. Primera de Corintios 6, 9 y 18. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí dice que pecas contra ti mismo, porque si tú vives y persistes en la práctica de ese pecado, no entrarás al reino de Dios por tu pecado. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En lugar de traer gozo y deleite a tu cuerpo verdadero y permanente, estás trayendo destrucción en tu mente, destrucción en tus sentidos, destrucción a la satisfacción que podrías tener ya en el matrimonio, te estás destruyendo a ti mismo. Así que contrario a lo que se dijo en uno de los primeros enunciados al principio de John MacArthur, que si el sexo es lo más importante, entonces nosotros debíamos probar el sexo con una persona antes de casarnos. Esto es totalmente lo contrario. Si tú quieres entrenar tu vida sexual antes del matrimonio, lo único que te va a traer es destrucción, es ruina, cicatrices a tu alma. Y no te van a poder dejar disfrutar de tu matrimonio cuando llegues al matrimonio. Por eso es importante cuidar la pureza sexual. Finalmente, ¿qué hago con mi pecado sexual? Si nos hemos dado cuenta que tenemos problemas, pecados sexuales, impureza sexual en nuestra vida, ¿qué hago? Número 1, arrepiéntete y que tu arrepentimiento en verdad sea radical. Mateo 18, 8 y 9. Mateo 18, 8 y 9 dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo, en la vida, que teniendo 2 ojos ser echados en el infierno. No te está diciendo el Señor Jesucristo que literalmente te saquen los ojos, como hacen, ¿verdad?, en las culturas allá africanas o en los países musulmanes, que castran o les cortan el miembro a los varones. No es literalmente lo que dice el Señor. Pero lo que te esté llevando a pecado, quítalo tajantemente de tu vida. Quítalo. Empieza con un arrepentimiento verdadero. Ve y dile al Señor: Señor, estoy pecando y este pecado es grave delante de ti. Quiero que tú quites este pecado de mi vida. Puedes incluso hablar con alguna persona mayor, si eres joven, con tu pastor, con un anciano, con alguien espiritualmente maduro para que te ayude en esto. Y alguien, déjame decirte, a quien le tengas miedo, para que en verdad tu conducta pueda cambiar. ¿Sí? Cuando se vive en impureza sexual, lo que uno no quiere es ser descubierto en ello. Pero aquí no importa la vergüenza que puedas pasar en un momento, si esto te va a librar del infierno y de una vida de destrucción. El Señor nos pide un arrepentimiento tajante, verdadero en cuanto a esto. En segundo lugar, abstente. Es lo que dice aquí 1 Tesalonicenses 4, ¿sí? Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esa palabra apartarse es la misma palabra de abstenerse de esa situación de fornicación. El abstenerse implica llenar tu mente de la gracia de Dios. El Salmo 119, versículo 9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino?
Podemos pensarlo de esta manera. ¿Con qué limpiará el impuro sexual su camino? Dice el versículo, con guardar tu palabra. En lugar de llenarte del deleite de ese pecado, llena tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Inunda tu vida, lee la Biblia, pasa tiempo con el Señor, ¿sí? Y esto te ayudará a luchar con esa situación, como lo hizo José, como lo hizo Pablo con Timoteo, que le dijo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué te quiero decir en esto? No pases demasiado tiempo con tu novio o con tu novia en algún lugar donde nadie más tenga acceso fácil. No te expongas, no digas yo puedo manejarlo, ¿sí? Porque ese es el primer engaño del diablo, tú puedes manejar eso, no es así. Número 2, aléjate de personas del sexo opuesto que tengan debilidad en ese asunto o que te coqueteen. Tú puedes decir yo soy fuerte, y Eva pudo decir yo soy fuerte, pero aquella era astuta, la serpiente. Y así las personas sin Cristo son astutas y nos pueden llevar a pecar a veces, aunque no querramos. No te veas a solas con personas del sexo opuesto, a menos que sea tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Pero evítalo. No te expongas a contenidos con inmoralidad sexual, sean canciones, sean pláticas, sean programas de la televisión, no importa lo que sea, no te expongas a eso. Porque el diablo va entrando poco a poco y finalmente controla tu cuerpo, no que tu cuerpo te controle a ti. La Biblia dice que como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, y Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que algo del fruto del Espíritu Santo en nosotros es dominio propio. Dominio propio. Y recuerdo cuando prediqué del dominio propio, en la manera en que comemos. Si tú no puedes controlar el apetito de la comida, tampoco vas a poder controlar las otras pasiones de tu cuerpo. Ejerce dominio propio. Entonces, no importa tu estado civil, todos estamos llamados a ser sexualmente puros, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Sí, debemos seguir las instrucciones de Dios a la pureza en nuestra vida, para honrar a Dios y para, si estás casado, honrar tu matrimonio. Si no estás casado, llegar en un estado de honra a tu matrimonio y permanecer en esa honra toda tu vida. ¿Sí? Hermanos casados, ¿sí? La pureza sexual es la búsqueda del corazón y la mente de su esposa. La pureza sexual no solamente es que no están siendo infieles, que no están siendo, que no han caído en adulterio, sino que tienen que buscar el deleite en la mente, el cuerpo de su esposa. La pureza sexual es disfrutar de su sexualidad libre y gozosamente con su esposo, hermanas sexuales, hermanas que están casadas. Gozar de la pureza de la relación sexual con su esposo. Eso es pureza sexual. Entonces, pureza sexual no quiere decir que nada de relaciones sexuales. Quiere decir que hay deleite dentro de ese marco de Dios. La pureza sexual es deleitarse en el recuerdo de la última vez que tuvieron esa relación sexual y anticipar la siguiente, porque están pensando en agradar a Dios. Dice Pablo que lo que se sale de este marco en nuestra vida es pecado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, aún la relación sexual en el matrimonio. Tiene que ser un acto de adoración a Dios en su vida. La pureza sexual motiva a un hombre a pensar en lo que está por venir con su esposa. La pureza sexual es permitir que tus ojos, como leímos ahí en Proverbios capítulo 5, se entregan y se satisfagan en tu esposa. Esposo, no eres sexualmente puro cuando dejas de ver pornografía, sino cuando tú te deleitas al máximo en la relación sexual con tu esposa, cuando tratas su cuerpo con santidad y con honor. Esposa, no eres sexualmente pura cuando abandonas la tentación sexual o la apatía sexual, sino cuando participas y disfrutas de la satisfacción sexual con tu esposo. Eso implica pureza sexual. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos dio una sexualidad. Entonces tengamos cuidado con ella, hermano.
Ese es un gran tesoro que Dios nos ha dado. Pero un tesoro que la humanidad ha corrompido y que la humanidad está destruyendo. Y que en ello está destruyendo a mucha gente. Es el diablo denigrando lo que Dios ha creado, haciéndolo vil, ¿sí?, en la humanidad y a los ojos de Dios. Entonces, Dios nos da instrucciones. Y hermanos, es bueno, ¿sí? Y yo creo que es un buen tiempo para que nosotros hablemos de ello. Y yo espero con esto, no solo tener tema aquí entre nosotros, hoy, sino quiero que ustedes tengan tema en su hogar, en su casa, con su familia, con sus hijos, que tomen las medidas necesarias para que el diablo no mine ninguna de sus relaciones, ni ninguna de nuestras relaciones. Entonces demos gloria a Dios, porque Dios nos ha creado así y Dios nos ha dado lo necesario para poder disfrutarlas. Tal vez tenemos muchas heridas por esto en nuestra vida, ¿sí? Tal vez pensamos, ¿no? ¿En qué estatus estoy yo? Yo fui abusado, fui abusada, pequé por eso. No, la Biblia no te dice que pecaste por eso. La Biblia dice que fuiste una víctima de alguien que pecó en eso. Pero si tú estás del otro lado, ¿sí?, si tú no eres la víctima, si tú eres aquel que se está satisfaciendo así, hay víctimas también de tu pecado. Aquel que mira pornografía no se da cuenta que aquellas mujeres o aquellos hombres que están o que fueron retratados ahí probablemente lo hicieron en contra de su voluntad y que están sufriendo también explotación en ese sentido. Tengamos cuidado, hermanos. Si tú estás en esos pecados, arrepiéntete hoy delante de Dios. Pídele perdón a Dios y Él te va a restaurar. En Dios hay gracia para perdonar los pecados y para levantar al caído. Y ve a los pies de Cristo y dile que te restaure. Si eres soltero, si eres casado, que restaure también tu matrimonio, que santifique tu matrimonio. Y que Dios nos ayude y nos guarde en todo esto. Vamos a orar, hermanos.